Bienvenidas nuevamente a nuestro estudio bíblico de Santiago, Principios Prácticos para la Vida Cristiana. Y esta semana, increíble, ya estamos en la recta final, lección 8, cómo tener una oración eficaz y poner a Dios primero. ¡Wow! Este tema de la oración es un tema para un fin de semana de retiro. Hay mucho en la Biblia para poder, pero vamos a tratar de escoger obviamente lo que viene en el libro del Santiago y ampliarlo un poco más para poder responder a esta pregunta tan importante en esta noche. Como hemos hecho en estas semanas, hemos hecho un repaso al principio y yo voy a decir como en una sola frase lo que hemos visto en estas 7 semanas, porque la idea es que recordemos algo cada semana y en la repetición ahí va quedando algo, ¿verdad? En la primera semana vimos la importancia de vivir con gozo en medio de la prueba. Ese gozo que viene del fruto del Espíritu Santo. La segunda semana vimos la importancia de pedir sabiduría a Dios sin dudar en nada, porque el que duda es como una ola, ¿verdad? Que va y viene, y Santiago dice que así no vamos a conseguir nada. En la tercera semana vimos la importancia de no ceder a las tentaciones. Mientras estemos en este mundo caído, nuestra naturaleza, vamos a tener tentaciones como Jesús, pero él tomó, ¿verdad? No cedió a las tentaciones. En la cuarta semana vimos la importancia de no hacer favoritismos y recordamos cómo Jesús incluía a todos. Él era amigo de pecadores. Jesús era el bueno, incluía, no le importaba, ¿verdad? Cómo se viera. Él incluía nuevamente a todos. La quinta semana vimos la importancia de tener una fe viva y repasamos algunos milagros de Jesús y observamos de cerca esos pasajes bíblicos donde Jesús decía, por tu fe has sido sanada o por tu fe has sido salvada. Y entonces vimos la bendición y la inmensa importancia de cómo la fe desata milagros. En la séptima lección, perdón, en la sexta lección vimos una que fue muy importante para todas, que fue la fe y el poder de las palabras. Cómo para donde vaya nuestra lengua, va nuestra vida. Y muchas veces hemos tenido, bueno, que estar arrepentidas de cómo usamos mal nuestra lengua, pero Santiago nos dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada y que debemos usar nuestras palabras para bendición. La semana pasada, la lección 7, la sesión pasada, vimos una lección de cómo llegar a ser verdaderamente sabios. Y aprendimos que hay dos maneras de vivir, de acuerdo a los parámetros del mundo o de acuerdo a los principios de Dios. Nuestra naturaleza caída nos inclinará cada día a dejarnos llevar por el camino del mundo, que nos dice qué hacer, qué comprar, cómo vestirnos, cómo pensar, etcétera. Pero aprendimos que con la inmensa ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos ser guiados por Él para hacer buenas decisiones y vivir de acuerdo a los principios de Dios. Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Él nos dé esa sabiduría divina para encaminarnos cada día en obedecer sus principios con gozo, sabiendo que Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y bueno, al final vimos algo importante y es que el sentido de nuestra vida va muy de buscar esa sabiduría divina
y vivir una vida que sea de bendición para otros. Y obviamente tener esa seguridad de la esperanza de la vida eterna. Buscar esa sabiduría divina. Hay solo dos caminos y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para escoger siempre el camino de Dios, en los principios del Señor. Bueno, hay mucho. Ojalá que ustedes ya hayan podido repasar los 5 capítulos de Santiago. Vamos a tener 2 sesiones más y ojalá que al final sus Biblias estén marcadas y estén descubriendo aún cosas que yo no les comparto, sino que el Señor, ustedes mismas vayan descubriendo en su estudio de Santiago. Ahora, vamos a empezar nuestra sesión de esta noche, cómo tener una oración eficaz y poner a Dios primero. Me gusta la mujer aquí, ¿verdad? Parece que está lista a salir, pero escoge primero arrodillarse en un cojín y orar y encomendar ese día al Señor. Vamos a ver cosas interesantes en esta lección. ¿Cómo tener una oración efectiva y poner a Dios primero? Son 2 temas muy conectados y vamos a dar unas ilustraciones para cada uno de estos 2 temas que van de la mano. A mí me encantan las ilustraciones y ustedes saben eso ya las que han estado y vamos a ver esta primera ilustración del avance en las comunicaciones. Parece que algo pasó con mi teléfono, tenía un teléfono verde, se lo van a imaginar porque no sé qué pasó con la ilustración, estaba ahí esta mañana, pero al lado de este teléfono negro había un teléfono de plástico verde que muchas de nosotras tuvimos en la casa. En el tema de las comunicaciones hemos avanzado muchísimo en el último siglo y alcanzado un nivel impresionante. Tenemos ahora celulares, tabletas, computadoras y toda esta valiosa tecnología nos ha ayudado hasta hoy a poder estar conectadas aún en un Zoom. Miren ustedes, ese era un ejemplo de un celular anterior y este es un celular como la mayoría de nosotras a lo mejor tenemos o algo parecido. Todos sabemos que la tecnología tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Si falla la luz y falla el internet, podemos tener un celular muy elegante, pero no nos funciona. Por eso el mundo está enfocado en buscar más fuentes de energía. Pero eso que tiene que ver con una oración eficaz, una oración eficaz. El tema es que si yo quiero hacer una llamada eficaz a Colombia, a Perú, a Guatemala, a Panamá, cualquier ciudad, no es simplemente coger el teléfono ya. Yo tengo que usar unos números correctos en el orden correcto y a veces si me equivoco solo en un número no funciona. Para tener una comunicación eficaz, debo usar los números correctos en el orden correcto. Y solamente un número, alguien podría decir, pero me equivoqué solo en un número. No funciona. Igual vamos a ver más adelante en la oración eficaz. Santiago nos va a dar unas pautas de que no tenemos una oración eficaz por algunas cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien y vamos a descubrir eso en el pasaje bíblico. Tener una llamada nuevamente eficaz con la tecnología tomará mi voluntad en obedecer el orden, los números correctos y parece muy sencillo, pero es realmente básico. Vamos a ver cómo. Ahora, eso en cuanto a cómo tener una oración eficaz, igual vamos a ver más adelante, como les digo. En la parte de cómo poner a Dios primero, quiero darles esta ilustración. Algunas en Colombia no tenemos estos trenes y yo tampoco he viajado aquí en Estados Unidos en uno de ellos, pero este tren es un tren de Suiza, es una belleza, ¿verdad? Me encantó y quiero usarla como una ilustración de poner primero lo primero.
primero lo primero. Si nos podemos imaginar ese tren, ahí está la locomotora, seguramente después irá el carro y el vagón de primera clase, de segunda clase, los restaurantes y al final de golpe van las maletas, algo así. Es solo una ilustración, pero sabemos que la locomotora en un tren siempre va primero y después van los vagones. Parece muy sencillo, pero es algo importante. ¿Qué tiene que ver eso en nuestra vida? Cuando pensamos en poner a Dios primero, todas sabemos que no es fácil. Lo urgente siempre le roba, ¿verdad?, el tiempo a lo importante. Y ahí dejamos muchas veces que la vida vaya pasando y cuando ya estamos cansadas nos damos cuenta que es que nuestra vida está siendo jalada por vagones que no tienen fuerza y vamos desgastándonos, cansándonos, actuando con nuestras propias fuerzas. Cuando ya no tenemos más energía y nos vemos perdidas, es cuando volvemos a Dios y nos damos cuenta en esa ilustración que Jesús es nuestra locomotora, nuestra energía, nuestro buen pastor, nuestro Señor. Por eso es cuando al fin aprendemos la inmensa importancia de poner primero lo primero. Y eso con los casos, pasan los años y uno dice, ay, por fin aprendí, ¿verdad? Porque nos cuesta trabajo. Muy bien, una señora hoy en el estudio del mediodía decía, es que cuando yo no pongo a Dios primero es como cuando no me alimento bien. Me pareció tan lindo porque empiezo a sentirme débil y ya no tengo fuerzas y entonces no he puesto primero lo primero. Ahora, ¿dónde está el pasaje bíblico con ese trasfondo de esas dos ilustraciones? El pasaje está aquí en Santiago 4, 1 al 5, y tú lo puedes leer desde tu Biblia. Cualquier versión es bienvenida y aquí estamos, vamos a leer despacito. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el espíritu que hizo morar en nosotros? Bueno, vamos a analizar estos 5 versículos con este tema de la oración eficaz y poner a Dios primero. La primera cosa es reconocer los dos principios que son los dos temas de la pregunta, que es el tema de esta semana. Cómo tener una oración eficaz nuevamente y cómo poner a Dios primero. Y me encanta esta oración aquí, esta ilustración, no necesita explicación de este señor, este papá con este bebé, ¿verdad? Están orando y poniendo a Dios primero. Tengo un hijo, mi hijo Steven tiene un bebé de 3 meses. Ojalá Steven sea así. Qué belleza, yo sé que sí. Ahora, la primera cosa es cómo tener una oración eficaz. Vamos a repasar los 3 primeros versículos con esa pregunta en tu corazón y ustedes mismas se van a dar cuenta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, ¿por qué no piden? Y cuando piden, no reciben porque
piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahora, en este pasaje bíblico, solamente en estos 3 versículos, vamos a ver que Santiago nos está diciendo que para tener una oración eficaz, Santiago nos está enseñando 2 cosas por las que no tenemos esa oración eficaz. ¿Cuáles son los problemas por los que la llamada no llega? Estamos poniendo los números incorrectos. Y él nos está diciendo que es, en otras palabras, nuestro pecado. Hay guerras, conflicto, muerte, llama él, envidia y malas intenciones. Ahora, si el pecado es lo que interrumpe que nuestra oración sea eficaz, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debemos hacer eso para arreglar eso en nuestro corazón? Y ya sabemos que la solución es quitar ese impedimento de pecado en nuestro corazón y así tener una oración más eficaz. Y este es el versículo famoso que todas ya conocen, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nuestra confesión sincera delante de Dios, arreglar cuentas con Él, requiere sentarnos en silencio y pedirle nos ayude a mirar muy adentro de nuestro corazón y el Espíritu Santo nos muestre nuestro pecado. Cada pecado tiene un nombre. Una vez lo he identificado, arrepentirme delante de Él a Dios y pedirle me perdone y me limpie. Entonces, Santiago, muy fácil, algo que todas sabemos, pero en esta noche vamos a repasar y como mirar muy de cerca, el pecado sí es un impedimento para tener una oración eficaz. Es muy serio y lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Uno de los personajes bíblicos que muchas ya han leído y conocen es el rey David. Y sabemos que hay un famoso salmo, el Salmo 51, donde David estaba arrepentido por su pecado con Betsabé y haber mandado matar al esposo de Betsabé. Ahí él toma este salmo como yo les animo, las que no lo conocen, a leerlo antes de pedir al Señor algo. Hay que ir al arrepentimiento, examinar mi corazón y tú puedes tomar el Salmo 51 como un ejemplo y para poder hacer una oración. Y dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y esta última parte es hermosa y dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Wow. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Y al final dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Cuando hay pecado en mi corazón, no solo es un impedimento para que Dios escuche mi oración, sino también yo estoy débil, yo me siento sin fuerzas, ¿verdad? Todas sabemos eso, es como dice aquí David, mi cuerpo está quebrantado, dale nuevas fuerzas, aparta de mí el pecado.
Entonces, parece muy sencillo, pero es muy trascendental. Las causas de la oración no eficaz es la desobediencia, que es pecados que otras personas pueden ver o pecados ocultos. Y en eso es algo que yo me puedo estancar por muchos años, donde yo no quiero avanzar, pues estoy ahí con un pecado no confesado. Y eso es entre tú y el Señor. Todas tenemos que arreglar cuentas con Dios y eso es algo que nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida espiritual. Hay unos pasajes bíblicos también que nos son muy serios en cuanto al pecado. Dice, pedir perdón a Dios por mi pecado. Y dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiere yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Wow. Entonces, acá lo vemos muy claro y descrito, ¿verdad? Un impedimento para una oración eficaz es la maldad en mi corazón. Por eso debemos nuevamente ir al arrepentimiento. Y otros pasajes que afirman son muy tristes, pero son muy serios. Hay indiferencia de parte de Dios a mi oración cuando no lo honro con mi vida. Miren lo que dice aquí Proverbios. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Yo tengo la libertad de ir, ¿verdad?, en los principios de Dios o en el mundo. Y otro pasaje que es muy conocido es de Isaías. Son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces es muy claro que esa es la razón por la cual no tenemos una oración efectiva. La terquedad, uno más, es nuestra terquedad la que no me deja tener una oración eficaz. Zacarías dice, como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Wow, nuestra terquedad, nuestro pecado. Hay uno que está en el Santiago, en capítulo 1, y me gustó otra vez retomar, porque dice, es nuestra inestabilidad en nuestra fe para que no me deja de tener una oración eficaz. Y dice Santiago 1:6-8, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, cuando yo tengo esa inestabilidad así que va y viene, también es algo que tengo que ponerme serio, ¿verdad? Seria delante de Dios. Bueno, muy bien. Y en nuestro pasaje bíblico de esta semana, Santiago 4, que es el capítulo, dice, vamos a recordar, dice, son nuestras malas intenciones que no nos hacen tener una oración eficaz. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y yo pensaba, a lo mejor tienen otras ideas al final, pero ¿qué son esas malas intenciones? Sino nuestro egoísmo. Solamente pensar en nosotras mismas, primero yo, segundo yo, ¿verdad? Nuestro bienestar y no pensar en los demás. El pecado nos separa de Dios y Él esconde su rostro si no arreglamos cuentas con Él. El Señor es amoroso, el Señor perdona, el Señor es compasión, misericordioso, pero si insistimos en el pecado no avanzamos. Otro impedimento de la oración eficaz, dice Santiago, es que la otra razón por la que no tenemos una oración eficaz es porque, dice Santiago, nos enseña, es porque no pedimos.
acabamos de leer, porque no pedimos y cuando pedimos, pedimos con malas intenciones. Y parece algo muy lógico, pero es algo muy importante. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que hablan de la importancia de orar y pedir al Señor. Mateo 7, 7 al 11 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Hay que pedir. No tenemos una oración eficaz porque a veces simplemente no pedimos. Muchos pasajes bíblicos que hablan de la importancia de pedir, orar sin cesar, uno de los versículos más cortos de la Biblia, Primera Tesalonicenses 5:17. Otro que es muy precioso, Juan 16, 23, 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Dice Jesús, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Dios quiere como Padre que le pidamos. Él quiere que le busquemos. Y eso pues tú y yo sabemos, ¿verdad? Ahora, aquí nos podríamos detener mucho en ver más cosas, pero básicamente Santiago nos dice que no tenemos una oración eficaz porque hay pecado en nuestro corazón y porque no le pedimos a Dios. Y cuando pedimos, pedimos por malas intenciones. Entonces ahí tenemos que repasar eso y estar, conectadas, pues evaluando nuestro corazón cada una. La segunda parte de este estudio es cómo poner a Dios primero. En otras palabras, lo primero siempre va primero. Y yo quería aprovechar en este pedacito muy rápidamente presentarles un diploma de María Margarita Ordóñez Otero. Esa soy yo, imagínense, con un título de la Universidad Politécnico, que yo sé que Olguita ya entró y me acompañó hace unos años. Imagínense que me gradué hace 37 años de la universidad, tanto que mis hijos ya no me creen, ¿verdad? Hace tantos años, pero ¿por qué voy escogiendo el diploma? Porque esto de administración es algo que cuando uno piensa en las prioridades, primero lo primero, es algo que en administración es lo básico. Uno tiene que, para planear algo, escoger primero lo primero, hacer un buen plan, organizar. Y eso me encanta, está en mi ADN. Me gusta organizar todo. Si se descuidan, organizo un closet, un cajón, una manera de relajarme. Mis amigas quieren invitarme a su casa a que les ayude. Un hijo, mi último hijo David está por casarse ahora en septiembre. Aquí les comparto a David y Corinne. Y ellos están planeando su boda y eso requiere un plan de poner primero lo primero. Yo hablo con Corinne y ella ya compró su vestido. Es todo una serie de cosas, pero si eso es en septiembre, todavía no compran la torta, porque primero hay que hacer unas cosas y después hay que hacer otras. Hay que escoger lo primero, lo primero. Solo dos ilustraciones muy rápidas. Yo sé que la mayoría conocen esta lista, tal vez, de prioridades en nuestra vida espiritual y en una relación con Dios. Tenemos que aprender a priorizar, cómo poner a Dios primero. Hace muchos años, cuando alguien me preguntaba, en Colombia, cuando estábamos allá en la compra, me preguntaban, y todavía aquí en The Woodlands me dicen, Margarita, ¿cuál es tu petición de oración? Y siempre me gustaba decir, y hasta ahora, decir que el Señor me ayude a vivir mis prioridades.
que el Señor me ayude, porque no es fácil. Las prioridades de ahora con más hijos y más con los nietos, uno tiende a salir. La primera cosa es mi relación con Dios. Y tú y yo lo sabemos. Las que tenemos hijos, nuestro esposo, perdón, la relación con el esposo, la relación con los hijos, las que lo tenemos, la relación con la familia extendida, el trabajo, mi relación con mis amigas. Parece, yo luché mucho cuál poner, si el de amigas primero y trabajo, pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Ser responsables y obviamente sacar tiempo para las amigas. Yo digo que escuché hace unos años una frase que a lo mejor tú conoces. Dice, no soy yo metida en la iglesia todos los días, es Dios metido en mi vida todos los días. Tener una vida de prioridades es tener una devoción a Dios, empezando con mi tiempo de oración. No solo es mi tiempo de oración, es mi vida debe ser una vida de devoción a Dios. Y eso es algo que me encantó. Estoy en un estudio bíblico con unas americanas, soy una alumna ahí. Eso es algo de John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, y él, esta frase es de él, pero es una cosa muy valiosa. No solo es tener un tiempo devocional, es tener una vida de devoción. Pero para tener una vida de devoción, tengo que tener mi tiempo con el Señor. Hay que tener ese tiempo en la mañana, apartar un momento para orar, para leer nuestra Biblia. La Biblia es nuestra guía. Y como ahí está la frase que les decía tan preciosa, no soy yo metida en la iglesia todos los días, es Dios metido en mi vida todos los días. Las batallas se ganan en las rodillas, orando, dándole esa prioridad al Señor. Yo sé que muchas habrán estudiado esto muchas veces, pero son cosas básicas que nos ayudan a repasar y afilar el hacha, ¿verdad? Y he enseñado muchos años esto de los ingredientes de un tiempo de oración que viene del Padre Nuestro y lo podemos decir en una mano de 5. La alabanza, que es reconocer una cualidad de Dios, la acción de gracias, decir al Señor lo agradecido que estoy por su bendición, lo que me cuida y a los míos, pedir perdón, arreglar cuentas con Dios, lo que hablábamos ahora, pedir por otros, la intercesión y al final pedir por mí. Yo digo que cuando uno comienza una relación con Dios, al principio uno pide primero por uno y en la oración madura pasan los años y uno va como, ¿verdad? Dejando al final. No es no pedir por mí, pero vamos a usar eso como una guía. Este tiempo de oración puede ser 10 minutos o 1 hora o 2 horas, pero ojalá que en tu tiempo con el Señor puedas poner estos 5 ingredientes. Hay que escoger un lugar tranquilo. Yo digo que una silla cómoda. Tu Biblia, por supuesto, un cuaderno y para Margarita un café, porque me gusta el café, o ustedes un té, un chocolate, un jugo de naranja, lo que cada una quiera en la mañana. Creen ese espacio. Yo tengo aquí en mi casa un lugar, aquí en el segundo piso, esa es mi silla de oración y es tan rico subir en la mañana, ¿verdad? Yo quería hasta tomarles una foto en mi pijama, pero me dio como pena con ustedes porque, bueno, ahí está, estoy temprano, trato como a las 7 de estar en mi silla de oración, tengo mi mesita con mi Biblia, con mis libros y todo esto. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo de oración? Tengo que nuevamente tener un tiempo para poner estos ingredientes en unas palabras que salen de mi corazón, pero también tener dónde anotar esas peticiones de oración, que es algo que yo he hecho y le he enseñado por muchos años y es algo muy precioso. En esa libreta puedes poner en cada hoja el nombre de cada miembro de tu familia, ¿sí? Y un hijo o una mamá y vas poniendo las peticiones de oración allí. Eso es solo una idea, es una herramienta. La Biblia no nos dice que hay que coger un cuaderno, ¿verdad? Pero es una herramienta
Y vamos a ver, yo lo hago cada enero, tengo un cuaderno nuevo y es tan lindo que voy pasando el año y voy tachando las cosas que Dios ya me está respondiendo. Hay cosas que todavía tengo que seguir orando y a veces toma tiempo y el Señor me está enseñando a depender aún más en Él. Se puede orar durante todo el día, pero el tiempo en la mañana es muy valioso. Y antes de salir de tu silla, la idea es salir por lo menos con un versículo, un pasaje que tú dices, ese es el versículo que voy a vivir hoy. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en la Biblia? Me encantó esta imagen y dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. Salmo 145, 18. Por eso la oración no es una fórmula, solo es tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Es como cuando hablamos de corazón a corazón con una amiga. Sabemos que nos amamos y podemos abrir nuestro corazón. Hay muchas promesas en la Biblia sobre la oración. Voy a compartirles algunos y ustedes los han escuchado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, y miren esa parte tan importante, y abandona su mala conducta, que es lo que nos decía Santiago, el pecado, si abandonamos eso, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Ese es un pasaje bíblico muy conocido, pero está justo hablando de lo que estamos aprendiendo esta noche. Otra promesa por la oración es promesa que muchas lo tienen en su corazón y está en Jeremías 29, 11, 13. Es porque yo sé muy bien los planes que tengo yo lo oro todas las mañanas para mis hijos y pongo los nombres ahí para Richard, Margarita, Mauricio, Brigitte, todos. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso me encantó. ¿Cómo vamos a encontrar al Señor? Cuando hagamos una oración de todo corazón. Tener fe cuando oremos. Y eso ya lo hemos hablado. Hay que orar con fe. Hemos hablado y repasado esto en una manera muy importante en los milagros de Jesús, creyendo que el Señor nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Ahora, hay unas oraciones que son, pues, por excelencia, el modelo que Jesús nos dejó. La oración, ustedes saben, del Padre Nuestro. Está en varios sitios en la Biblia, pero en este caso lo voy a leer de Mateo 6, 5 al 15. Y mientras yo lo leo, ustedes pueden observar a lo mejor otras cosas. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, primero, entra a tu cuarto. Segundo, cierra la puerta. Tercero, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahí está el pecado, ¿verdad? Muy importante estar con ese corazón dispuesto a poder buscar al Señor de todo corazón. ¿Cuáles son las cosas que me distraen de poner a Dios primero? El celular, la televisión, el computador. Yo digo, para Margarita a veces es el cansancio de haberme acostado un poquito más tarde de lo normal, ¿verdad? Yo tengo que acostarme a las 10, 10:30 máximo para levantarme descansada. Si me quedo viendo Netflix, me encanta a veces algunas películas, tengo que tener cuidado. Hay que planear bien desde la noche anterior lo que vamos a tener en ese tiempo con el Señor. Jesús fue un ejemplo y es un ejemplo de oración. Miren cómo lo hacía. Ustedes han leído esos pasajes. Dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lucas 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús fue un ejemplo de oración. Y hubo una oración que fue la oración más sentida de Jesús, y ustedes conocen este pasaje donde Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de que ¿verdad? Lo capturaran, se lo llevaran. Eso está en Lucas 22 del 41 en adelante. Voy a leer muy despacio y ustedes pueden observar la imagen. Dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza, y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Los exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Podemos aprender de nuestro amado Jesús, que siendo el mismo Dios, hizo de la oración una prioridad. Jesús tenía la agenda llena. Cuando la gente ya sabía de sus milagros, querían que les sanara, que les enseñara. Pero él no sanó a todos los enfermos, no fue a todas las aldeas, solo a donde su padre le indicaba. Jesús supo hacer de Dios lo primero, siendo él el mismo Dios. Hay muchas promesas más de la palabra sobre la oración. Voy a leerte unas más para dejarte participar. Y dice, más promesas de hacer a Dios lo primero. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Wow, esos proverbios están preciosos, mi Mateo y el Salmo.
Nuestra autora Joyce Meyer, que algunas acá en The Woodlands tienen el libro, yo sé que en Colombia a lo mejor no, pero hemos seguido esta autora y comentarios sobre este capítulo específicamente. Ella dice, ser diligente en mantener una relación fuerte y cercana con Dios y ponerlo a Él primero puede ser un desafío debido a las demás cosas que compiten, me encanta esa palabra, que compiten por su tiempo y atención, pero es lo mejor que puede hacer y tendrá un impacto positivo en cada área de su vida. Si usted prioriza su relación con Él ante todas las demás cosas, se sorprenderá de las cosas buenas que resultará de ello. Entonces, Joyce Meyer nos está retando a poner a Dios primero que todo. Las preguntas para esta noche son una muy personal que es entre tú y Dios y dice, ¿hay algún pecado no confesado en tu vida que esté impidiendo que tengas una oración eficaz? Y la segunda es, ¿cómo puedes hacer de tu relación con Dios lo primero de lo primero? Yo quiero escucharlas en esta segunda especialmente, o algunas sugerencias, algunos tips, algunas cosas que nos puedan ayudar entre todas. ¿Cómo podemos hacer a Dios lo primero en nuestra vida, en nuestro tiempo de oración, en nuestro corazón? La próxima semana vamos a tener la lección 9 y no es clase de mermeladas de fresas, pero para que vengas te voy a dejar esa mermelada, ¿verdad? ¿Cómo tener la gracia de Dios? Es lo que Santiago nos dice, cómo tener esa gracia que Dios nos da y debemos dar a los demás. Vamos a repasar juntas ese tema de la gracia que es fundamental. Bueno,